La semana pasada vimos cómo Jesús empieza su vida pública y también cómo empieza a darse a conocer como alguien no normal, no cualquier persona, ¿no? Que empieza a hacer milagros, sus primeros discípulos, empieza a atraer gente, se fijaron la semana pasada, empieza a llamar a personas, ya se empieza a dar cuenta que es un movimiento, ¿no? Que algo específico quiere lograr. Por eso este capítulo se llama Los fundamentos del ministerio, porque está poniendo las bases, está sentando de lo que va a tratarse, de la intención que va a ser en todo lo que va a llevar, ¿no? Entonces empieza hoy con esto de Juan mengua y Jesús crece. Entonces yo les voy a tratar de hablar de las partes como más, como les digo, más culturales, ¿no? Más les voy a poner como la importancia, no ahorita pues como nosotros decimos, sí, Juan y Juan Bautista y tal, ¿no? Pero quiero como ponerlas en el contexto como si hubieran estado en ese tiempo para que ustedes digan, ok, esta es la importancia de Juan Bautista, ¿no? Para que tratemos de entender en ese momento. Bueno, pues Juan Bautista, como les platiqué la vez pasada, habían estado diciendo desde hacía muchísimo tiempo que iba a venir un Salvador, que iba a ser el Mesías o el Cristo. Si no vinieron a la primera clase y a la segunda, les recomiendo mucho que lo vean, está en YouTube, entonces ahí pueden ver, porque sí es importante darse cuenta que ellos estaban esperando a un Salvador, a un Mesías que los viniera a rescatar, ¿no? A restaurar de alguna manera. Había varias personas, varias tendencias, que había unas personas. Otra de las cosas muy importantes que les dije es que este tiempo donde vino Jesús vivía en Israel, pero toda esa zona estaba tomada por el Imperio Romano. Entonces, pues los hacían pagar un chorro de impuestos y no les gustaba y les hacían hacer muchas cosas que ellos no querían hacer. Entonces, una de las tendencias de pensamiento de las personas que estaban esperando al Mesías o al Cristo era que querían algún salvador que los rescatara de los romanos, que les diera, o sea, estaban esperando a un rey, porque antes del Imperio Romano ellos tenían reyes, o sea, su sistema de gobierno eran reyes, entonces ellos estaban esperando a un rey que viniera a rescatarlos de los romanos y que volviera a ser un reino de Israel. Eso era la idea de algunos. Algunos otros tenían la idea de que no, de que era un rey, de que era como un Mesías que venía a restaurar la santidad del pueblo. O sea, ellos sí lo veían de una manera más espiritual, que venía como a restaurar, a purificar el templo, a cosas más espirituales, ¿no? A más paz interior, estas cosas, ¿no? Pero entre ellos, pues algunos creían de una cosa, otros creían que iban a venir dos mesías, uno que era el rey político y el sacerdote. Entonces, habían varias tendencias. El chiste es que todos ellos estaban esperando francamente a un Mesías y lo estaban esperando desde hacía muchísimo tiempo. Y había unas profecías. Una profecía muy en particular que viene en Malaquías, en el Antiguo Testamento, viene en Malaquías 4, que dice, yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Entonces no nada más estaban esperando al Mesías, sino también estaban esperando esta profecía de que venía el profeta Elías. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando alguien se empezaba a separar del camino de Dios, Dios enviaba profetas, que eran personas que venían en el nombre de Dios a decir, ¡hey, oigan, pórtense bien, hagan las cosas bien, no se maten los unos a los otros, no se peleen, no se hagan! Entonces, pues, había este profeta que se llamaba Elías que les decía, hagan tal, todas estas cosas. Y entonces, antes de que viniera el Mesías, iba a mandar al profeta Elías para que enderezara y allanara la senda, ¿no? Para que cuando llegara el Mesías
tuviera la gente, el pueblo, un corazón dispuesto a recibirlo, ¿no? En nuestro caso es que nosotros allanemos nuestro corazón para recibir a Jesús. Entonces, básicamente, estaban esperando con tanta expectativa que hay muchas tradiciones judías, que de hecho a la fecha se siguen, que en algunas de las fiestas, increíblemente, hacían unas sillas y se sentaban, unas sillas especiales en las festividades y así, y se sentaban literalmente a esperar al que llegara el Mesías. O era un recordatorio de que venía una salvación. Entonces tenían esta expectativa tan grande. Y cuando llegó Juan y empezó a decir palabras del profeta Elías, literalmente, como vieron la semana pasada, estuvieron viendo que le llegaban y le decían, ¿y tú eres Elías? Y yo cuando lo leí la primera vez dije, ¿pero qué? ¿Creían en la reencarnación? O sea, ¿qué es esto, no? Porque decían, el profeta Elías, pues si era Juan, a todas luces se veía que era Juan, pero era esto, que ellos estaban esperando como a alguien con el mismo espíritu de Elías, con las mismas ideas de Elías, para que allanara el camino cuando llegara el Mesías. Entonces el hecho de que aquí vengan con Juan y le digan, le pregunten y él diga, no, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, y francamente a pasarle la estafeta a Jesús, muchísima gente se quedó de a cuatro. O sea, mucha gente dijo, no, pues ya, o sea, ya llegó, ya me puedo ir a mi silla otra vez, me puedo ir a sentar otra vez a seguirlo esperando, que ahora sí ya está aquí, ¿no? Ya llegó. Entonces eso marcó una curiosidad, una expectativa máxima para ver qué cosa iba a ser el desenlace de qué es lo que estaba haciendo Jesús, ¿no? Abrió muchísimo los ojos de muchísimas personas para ver qué cosa iba a estar haciendo Jesús. Y al momento en que empezó a hacer milagros y empezó a decir estas cosas, no, pues la gente estaba con los ojos como búho, o sea, estaban realmente muy impresionados. Pero había algunas personas que estaban diciendo, no, pues sí, ya es, pero también había otros que decían, no podemos engañarnos, sobre todo los que se llaman los fariseos, que los vamos a ir conociendo poquito a poquito, pero ellos sobre todo estaban como muy como que, no, a ver, vamos a estar más especializándonos, ¿no? Entonces, bueno, esto. Ahora empezamos a ver, a partir de ahí, cómo Jesús se fue partida de Jesús de Judea. Y luego discusión con una mujer samaritana. Y luego evangelización de Sicar. Todos estos son lugares. Para nosotros no nos suena mucho. Judea, Samaria, como la mujer samaritana, quiere decir que era una mujer de Samaria, de un lugar que se llama Samaria, o esta evangelización de Sicar. Para nosotros, a mí háblame de Michoacán, ¿no? De Jalisco, pero Sicar o Samaria, no, yo no sé qué es eso, ¿no? Bueno, pues para eso, ahora se los quiero enseñar. Porque les tengo aquí un mapa para que conozcamos también la zona, porque sí es algo también de importante. Este es el mapa de Jerusalén. Este es el mapa de El Grande. Aquí está, todo esto es el mar Mediterráneo. ¿Lo reconocen? ¿Ya saben dónde estamos hablando? ¿Sí? Este es el mar Mediterráneo. Aquí está África. Para acá está Asia, gracias, muchas gracias. Acá está África, aquí está el Medio Oriente, para que se medio orienten. Bueno, aquí estamos. Nosotros estamos como por acá en Europa. Bueno, el chiste es que este es un close-up, todavía más. Aquí está este piquito, es esto. Entonces ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, pues ahora, este de aquí arriba es, aquí hay dos laguitos. Este lago, este es un lago, pero aquí parece chiquito, pero en realidad se llama mar de Galilea.
O sea que chiquito no está. Y este es el Mar Muerto. Aquí atraviesa todo el río Jordán. Aquí es el mar Mediterráneo. Entonces, ¿ya se están ubicando? ¿Sí se ubican? Bueno, pues ahora les voy a decir dónde estaba. Gracias, muchas gracias. Aquí está donde estaba Jesús. Nació en este lugar que se llama Belén. A ver, aquí está Belén, justo aquí. Ahí es donde nació Jesús. Pero Jesús en realidad vivía aquí. Luego, después de que vieron el primer capítulo, la primera semana que estuvimos leyendo la vida de Jesús, Jesús nació en Belén, pero nació ahí porque estaban haciendo un censo y tenían que viajar a Belén y por eso nació en Belén. En realidad, a él lo criaron toda su vida en Nazaret. Nada más que Nazaret era un lugar chiquititito, tenía entre 200 y 500 habitantes Nazaret, o sea, era un lugar nada importante en ese entonces, igual que Caná, tampoco era nada importante. Entonces, otra cosa muy importante, aquí está Jerusalén, en este cuadrito. Jerusalén era muy importante porque varias veces al año tenían que ir a celebrar las fiestas. Todas las personas de por aquí tenían que ir a celebrarlo a Jerusalén. Entonces, a cada rato tenían que ir a Jerusalén y Jesús pues iba bastante seguido, ¿no? Ahí lo vamos a ir viendo. Miren, aquí están los kilómetros cuadrados, los kilómetros. Entonces, se fijan que en realidad no está tan grande esta área, ¿no? O sea, si de aquí a acá más o menos serían unos 30 kilómetros, de aquí a acá más o menos otros 30, ponle que acá deben de ser unos 100 kilómetros o por ahí, o sea que no debe de estar tan lejos. El chiste es que lo primero que hizo Jesús fue irse de Nazaret, como les digo, nació en Belén y se regresó a vivir a Nazaret y él estaba viviendo muchísimo, o sea, todo el tiempo en Nazaret, hasta el tiempo donde llegamos a esta semana, donde nos va a tocar ver cómo se muda a un lugar que se llama Capernaum, que es aquí, en el mar de Galilea. Vamos a verlo, quiero hacer más grande. Aquí en el mar de Galilea, que es donde va a haber gran cantidad de cosas. Toda esta zona se las quiero enseñar porque aquí van a pasar muchas cosas que estaban en el río, por ejemplo, que es ahí es donde estaban bautizando Juan Bautista, ¿se acuerdan? Empieza este capítulo con Juan Bautista diciendo que estaba en la región de Judea. La región de Judea es toda esta de aquí abajo. Todo esto de aquí abajo es la región de Judea. Esta parte de aquí arriba es la región de Galilea. Estas son ciudades, pero además de las ciudades hay lo que en México se conocería como los estados, por ejemplo, ¿no? Como si esta parte fuera no sé, el estado de Aguascalientes, por ejemplo, y estas fueran las ciudades chiquitas de Aguascalientes o grandes, pero bueno, y esta otra fuera otro estado, por ejemplo, que fuera Jalisco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta parte de aquí abajo es Judea, esta parte de aquí arriba se llama Galilea, y esta parte de en medio, todo esto se llama Samaria. Ya, esta parte espero que se acuerden porque vamos a estar platicando todo el tiempo, todos los meses acerca de esto. Acuérdense muy bien, la parte de aquí abajo es Judea, la parte de aquí arriba es Galilea, la parte de aquí en medio es Samaria. Entonces, ahora les voy a platicar la problemática que había en esos estados. No se llamaban estados, pero yo sí les voy a decir estados porque así es como entendemos nosotros mejor. Bueno, el chiste es que la parte... me voy a regresar muchísimo al Antiguo Testamento, ¿ok?
todo Israel, que es todo lo de este mapa y hasta más para todas partes, fueron un señor que se llamaba Israel precisamente, fue el que empezó con a ser dueño de estas tierras, ¿no? A tener estas tierras. El chiste es que él tuvo 12 hijos y a cada uno de sus hijos le dio una de las zonas. Entonces, así estuvieron gobernando por muchas, muchas generaciones. Y luego pasaron pues varias generaciones, unas se portaban mejor, otras se portaban peor. El chiste es que después del rey David y del rey Salomón, tuvo un hijo, el rey Salomón, que empezó a hacer todo muy mal, y una de las cosas muy malas que hizo fue que se separó el reino, se dividió en dos. Se separó, se hizo la parte del sur y la parte del norte. Y ya no fueron una sola nación, un solo pueblo, sino que se separaron. Bueno, una parte fue Judea, como les digo, esta parte, y la otra fue todo lo del norte, ¿no? Bueno, para complicar más las cosas, llegaron los sirios. Les estoy hablando hace muchísimo, o sea, con más de 500 años antes de Cristo, llegaron los sirios y tomaron toda esta parte, la tomaron, pero tomar en ese entonces no significaba como tomar y llevársela a sus casas, ¿no? Porque era tierra, no se podía hacer eso. Lo que sí podían hacer era llegar y cobrar impuestos, llevarse las cosas valiosas y, peor aún, llevarse a la gente como esclavos y para que no se quedara la tierra sola, traer personas de su nación acá. Entonces lo que quería decir era que en esta parte de todo esto, sobre todo en Samaria, llegaron y les pusieron gente que eran asirios. Entonces se los voy a poner como si estuviéramos hoy en día, ¿no? Imagínense que tienen su casa y ustedes son dueñas de sus casas. Y de pronto llegan unos rateros maleantes y se meten a su casa y la ocupan. Y entonces, como son más fuertes y son más personas y traen más pistolas, pues lo único que te queda es quedarte en uno de los cuartitos de atrás y pues ahí tratar de hacer tu vida lo menos problemática posible, ¿no? Y entonces ellos, como son los ocupas de tu casa, se trajeron pues a sus primos y a sus hermanos y a la familia y ahí ocuparon tu casa, ¿no? Pues más o menos esa era la situación en ese entonces. Obviamente se detestaban todos los judíos, por eso es Judea, porque eran los judíos, detestaban a los samaritanos porque eran los ocupas, o sea, ellos no eran de ahí, no tenían las mismas creencias, no tenían la misma fe, no tenían los mismos dioses, llegaron a poner otros templos a dioses paganos, o sea, hicieron atrocidades, pero eran vecinos. Acá en Galilea, ahí no había tanto problema porque no trajeron a tanta gente, pero sí se mezclaron demasiado. Entonces, tanto así que le decía Galilea de los gentiles. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento sobre todo, pero también en el Antiguo, la palabra gentiles quiere decir todos los que no creen en Dios, esos son los gentiles, o sea, los paganos, los que no tienen la misma religión, así les decían, son los gentiles. Entonces, Galilea, van a ver en muchas partes que le decían Galilea de los gentiles, y es por eso, es porque había demasiados gentiles en Galilea, lo que quiere decir que estaba muy mezclada pues todas las leyes, todas las creencias, sobre todo, y eso implica que pues no vivían con la santidad que pedía Dios, que no vivían con todas las tradiciones judías, que ellos eran muy celosos de sus tradiciones. Entonces todas estas personas pues no creían nada de eso y medio vivían ahí como podían. Entonces más o menos así estaba la situación, ¿no?
Por eso les digo que pasaba que no se podían pero ver ni en pintura. De hecho, cuando tenían que ir de Jerusalén a Capernaum, por ejemplo, una persona normal, si hubiera y atravesado para acá, hubiera caminado por esta parte de acá, o sea, por el este del Jordán, y hubiera llegado por este lado, no más que esa carretera pues estaba más lejos, ¿no? Entonces aquí Jesús lo que hizo fue atravesarse desde Jerusalén, desde Judea, y se subió derechito pasando por Samaria. Pero eso la gente no lo hacía en general, no querían verlos. Pero aquí Jesús nos está dando un ejemplo bien, pero bien grande con esto. Nos está diciendo, para empezar, que bueno, él no tiene miedo, ¿no? Y para seguirle y sobre todo, nos está diciendo que el evangelio, que su amor, que su cuidado es para toda la gente, para todo tipo de personas. Él no está yéndose nada más a decir, no, es que tengo que seguir estas cosas. No, estaba llegando a hacer cosas que nadie las hacía, que nadie podía siquiera pensar. Después ya llegamos a esta parte donde está con la mujer samaritana. Les voy a contar también contexto, nada más cultural. Pero bueno, el chiste es que llegó aquí a Samaria, llega y empieza a hablar con una mujer de Samaria. Eso era algo inaudito, porque hablar con una mujer ya era así como, no, en ese entonces no era como ahorita no había la igualdad entre hombres y mujeres, no estaban los derechos humanos para nada como los tenemos ahorita. Antes no había muchas defensas, sino nada más estaba así, ¿no? Como que todo el mundo se daba unas maltratadas y nadie decía nada. La mujer era muy menospreciada y la mujer era la encargada de recoger agua, por ejemplo. Aquí en Samaria la mujer estaba yendo a recoger agua, como lo hacía todas las mujeres, pero cualquier persona, sobre todo hombre, en su sano juicio, siendo judío, no iba a entablar una plática con una mujer y menos samaritana. Por eso la mujer le dice, ¿por qué te atreves a hablarme, no? Por eso cuando lo lean se van a dar cuenta que está, o sea, ¿por qué no le hablaría? Ah, pues ahora ya saben, porque estaban muy infartados con los samaritanos. Eso es lo que les quería yo decir. A la hora que se va Jesús allá a vivir hace la mudanza, él y sus discípulos, se va de Nazaret derecho a Capernaum. A Capernaum, todos es lo mismo. En algunos lugares lo dice diferente. Pero apréndanselo muy bien todas estas ciudadcitas, porque las vamos a estar oyendo. Y Nazaret era muy pequeño, pero Capernaum ya no. Entonces aquí ya nos está hablando de que estaba ya buscando mayor movimiento, ya quería como expandir su zona de influencia, ¿no? Ya no se quería quedar en chiquito como en Nazaret, ahora quería expandirse y vamos a estar viendo lo muy viajero que era Jesús, una cosa de no creerse. Bueno, pues todo esto es el contexto cultural. Ahora les quiero hablar un poquito acerca de lo espiritual, que me gustaría que pusieran mucha atención porque es muy lindo, muy importante y pues obviamente cada partecita, cada bloque que vayamos leyendo nos va a decir, ¿no? Vamos a estar confiando en que Dios nos va a estar hablando, que Dios nos va a estar revelando las cosas, pero quiero como marcarles esta lucecita a que pongan especial atención en de la mujer samaritana, porque las palabras que le dice a la mujer samaritana son hermosísimas, hermosísimas. Llega Jesús y le pide agua a la mujer samaritana. Y entonces la mujer, porque estaba en el pozo, ¿no? Tenían que ir todos los días
a traer agua del pozo y luego regresársela a su casa, porque ahora tenemos nuestra llave bien a gustito de abrir ahí en la cocina y en el baño, tenemos drenaje, tenemos electricidad, pero antes no tenían, antes tenían que ir y tenían que recoger el agua en el pozo, y el pozo era un lugar de reunión. La mujer estaba sola en este momento, en el mediodía. Dicen por ahí que las mujeres en general siempre iban al atardecer o al amanecer, cuando no había el solazo, ¿no? Pero aquí dicen que estaba la samaritana en el pozo porque no tenía una vida muy moral, que digamos. Entonces, dicen las personas que no tenía muchas amigas porque al parecer tenía como gusto por los maridos ajenos. Eso sí, no sé, solo eso dicen. Entonces, que ella tenía que ir a mediodía, que era cuando no había otras mujeres, para no sentirse juzgada, para sentirse un poquito más cómoda, ¿no? Digamos. Entonces, por eso Jesús que se la encontró sola. Y los discípulos fueron a comprar comida, ¿no? Mientras Jesús se quedaba en el pozo este. Y empieza y le dice a la mujer esta, ¿me das agua? Y la mujer le dice, ¿cómo me pides agua? Si eres judío, ¿no? O sea, no eres de Samaria. ¿Cómo vienes y te atreves a hablarme a mí, que yo soy una mujer? Y además le dice, le contesta a Jesús, vean nada más qué bonito, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. De la nada, así fue su contestación. Y la mujer se quedó de a cuatro, pues ella no estaba hablando de cosas espirituales, ella solo estaba queriendo saber por qué rayos le estaba hablando, ¿no? Y entonces le dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo te voy a pedir yo agua si tú ni balde traes? Además está hondo el pozo, ¿no? Y entonces le dice Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esta mujer de Samaria le estaba hablando de cosas materiales, de cosas físicas, de un pozo, de un balde, de agua, de hondo, profundidad, ¿no? Aquí Jesús cada vez se lo estaba girando en el aire, lo cambiaba y le empezaba a hablar de espíritu, de cosas vivas, de cosas de agua viva, fuentes de agua viva, manantiales que brotan agua viva. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Nosotros estamos demasiado acostumbradas a ver la vida como esta samaritana, ¿no? Viendo lo material, viendo nuestros trabajos, viendo nuestros hijos, viendo los cuadernos que tienen que entregar, las mochilas que acomodaron o no, todas estas cosas, la comida que tenemos que comer, todas estas cosas son lo que nosotros por lo general traemos. Pero aquí Jesús viene y lo transforma y empieza a cambiarlo por completo, tanto que la mujer no sabe ni de qué rayos le está hablando. Se queda así, a ver, ¿cómo agua viva? ¿Cómo algas? ¿Tiene algas? O sea, como que ella en su mente lo vuelve a poner en el modo material, ¿no? En el modo que ella conoce, en el modo que así nosotros, en lo que conocemos, lo que nos sentimos cómoda, aquí hablamos de cosas materiales, tradicionales, que no me sacan de lo que conozco, ¿no? Pero Jesús, este tiempo que vamos a estar llevando estas semanas, nos va a estar tratando de dar esta nueva palabra, esta nueva vida, palabras nuevas. Así es que necesitamos venir con un corazón cambiado, con un corazón dispuesto, como dice Juan Bautista, ¿no? Allanen el camino del Señor, preparen sus sendas. Así nosotros tenemos que preparar las sendas para no llegar con esta mentalidad tan física, tan del día a día, sino realmente buscar estas palabras de vida que tiene Jesús para nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales a estas verdades que Jesús nos quiere enseñar.
De eso se trata todas estas semanas, de eso se trata. Otra palabra que también me gustaría mucho que se fijen, otras dos, fíjense en todo, pero en esta también mucho, arrepiéntanse. Dice en la naturaleza del ministerio de Galilea, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En otro dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Las mismas que nos dice a nosotros, arrepiéntanse. Arrepiéntanse no es lo mismo que remorder, que remordimiento. Remordimiento quiere decir darte cuenta que está pasando algo y no hacer cambio. Eso es remordimiento, solo sentir culpita. Arrepentimiento es diferente. Arrepentimiento es ver, reconocer que estamos haciendo algo y cambiar, dar la vuelta en U. Entonces, nosotros en este tiempo es un periodo de dar la vuelta en U, de regresar. Ok, había estado viviendo de alguna manera, si estoy reconociendo algo que necesito cambiar, necesitamos cambiarlo. Este arrepentimiento es algo importante, es el mensaje, es el primer mensaje de Jesús, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y el reino de los cielos, como les digo, ¿no? Dentro de los que estaban escuchando, unos decían el reino como el rey político que viene en lo material, pero ese no era el reino que quería explicar Jesús. Es un reino espiritual, es un reino que trae vida eterna, ¿no? Que trae todas estas cosas. Bueno, eso. Y el último que quiero marcar bien, pero bien importante, es el de ministerio y rechazo en Nazaret, cuando la primera vez que empieza a hablar Jesús en una sinagoga, se levanta y empieza a leer este libro, el libro o sea, es el nuevo, lo que ahorita conocemos como el Antiguo Testamento. Antes no eran libros así como antes. Ahorita nosotros ya estamos después de la Biblia de Gutenberg, de la imprenta. Ellos no, ellos lo hacían a mano y lo hacían en un rollo. Entonces ellos abrían el rollo y leían. Entonces eso fue lo que Jesús le entregaron, el rollo. Y dice, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Entonces, dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Se los voy a explicar rapidísimo, partecita por partecita. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Los cautivos son esas cosas que nos oprimen, que nos atrapan, esos vicios, esas fallas de carácter que no podemos salir, esa falta de paciencia que no podemos sobrepasar, todas esas cosas que nos sentimos así de ¿por qué no puedo salir esto? Emocionalmente, espiritualmente, estamos cautivos, atrapados, por eso nos cuesta tanto trabajo. Pero Jesús aquí dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Cuando nosotros caminamos en este camino de Cristo, tenemos que esperar esa libertad, no estar cautivos en mis malas actitudes, en mis vicios, en mis intolerancias, en mis todas estas cosas. No, realmente Dios nos viene a liberar de ese cautiverio, dar vista a los ciegos, abrirnos nuestros ojos a las cosas espirituales, dejar de ver nada más el mundo material y empezar a ver con estos ojos abiertos el mundo espiritual, que nos quite esa venda de los ojos a las cosas espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. Otra vez, los oprimidos son los pisotados, a los que les es injusticia la vida, las cosas. Entonces, a todas estas tenemos que tomarlas, tomarlas. Y todo este tiempo nos va a enseñar Jesús cómo se toma toda esta libertad, toda esta liberación, toda esta vista, todo esto. Vamos a ir aprendiendo las cosas que Dios tiene para nosotros. Así es que esto,
y a pregonar el año del favor del Señor. Creo que eso ya se los voy a explicar la vez pasada, digo, la vez que entra, porque este tiempo ya se nos está terminando, bueno, ya se nos terminó, pero a pregonar el año del favor del Señor.